Si sueles equivocarte cuando practicas tu español, cuando hablas o escribes en español, enhorabuena, me alegro muchísimo por ti. A mí hay algo que se me escapa. No me preguntes el qué. Estarás pensando que se me ha ido la cabeza, pero es que equivocarte es la mejor forma de aprender. Cada vez que cometes un error y te preocupas por corregirlo y mejorar, estás aprendiendo de la mejor forma posible. Es muy diferente aprender a través de tu experiencia que aprender a través de reglas. Yo puedo decirte 1000 veces que después de la preposición por va un verbo en infinitivo, por ejemplo, pero si sueles equivocarte en eso y a menudo todos tus profesores o compañeros te corrigen este error, acabarás asimilándolo y mejorando. Incluso podrás evitar ciertos errores si sueles escuchar películas, series, programas de radio en español. Si escuchas que tu actor favorito repite 1000 veces una estructura como por ejemplo esta, por más infinitivo o cualquier otra, lo acabarás asimilando mucho mejor. Ya sabes que la mejor forma de aprender cualquier idioma es practicar, practicar y practicar. Y si lo practicas mucho y lo haces bien, cometerás errores seguro. Hola, sigo siendo Mar Lorente, profesora de español online, y en este vídeo vamos a ver los 5 errores comunes que suelen cometer los estudiantes de español como lengua extranjera. El primer error es confundir los verbos ser y estar. Es un error muy habitual entre los estudiantes de español y aunque no lo parezca, no es un error exclusivo de aquellos estudiantes que en su lengua materna tienen un solo verbo para ambos, como por ejemplo el verbo to be. También los estudiantes que tienen 2 verbos diferenciados, uno para ser y otro para estar, suelen confundirlos porque normalmente se usan de formas diferentes. La idea con la que debes quedarte es que el verbo ser se usa para hablar de estados permanentes, de cosas fijas que sabemos que son así. Por ejemplo, mi nombre es Mar, soy profesora, son las 5:15 y vamos a usar el verbo estar con los estados momentáneos o transitorios. Por ejemplo, estoy nerviosa, estamos aburridos y también lo vamos a usar en el presente continuo. Estoy viendo la tele. Estás escuchando este vídeo. El segundo error común son las preposiciones por y para. A menudo los estudiantes de español no saben cuándo usar verdaderamente una preposición u otra. La razón por la que los estudiantes confunden estas preposiciones es la misma que en el caso de los verbos ser y estar. Puede ser que en su lengua materna no haya esta distinción de preposiciones o que sus usos sean completamente diferentes. La idea con la que debes quedarte aquí es que por expresa causa y para expresa finalidad. Por expresa la razón por la que hacemos algo y para hace referencia al objetivo que queremos alcanzar, aunque hay otros usos y particularidades para cada una de estas preposiciones. Es lógico que confundas estas preposiciones, son complicadas, así que no te preocupes. Recuerda que cada vez que cometes un error estás mejorando, estás aprendiendo y estás practicando de la forma correcta. Si quieres que sea yo quien corrija esos errores, reserva tu primera clase conmigo en mi página web. Te la voy a dejar en la descripción. El tercer error común entre los estudiantes de español es confundir el género de las palabras, el género de los sustantivos. Este error suele ser más o menos cometido dependiendo de la lengua materna del estudiante. Por ejemplo, el inglés y el chino no hacen ninguna distinción de género entre sus sustantivos, mientras que el alemán cuenta incluso con el género neutro. Así que depende de tu lengua materna, tendrás más o menos problemas con este asunto en español. Además, es más complicado porque no hay ninguna regla clara o fija que estipule qué sustantivos son masculinos y qué sustantivos son femeninos.
En español, usar el o la, decidir si una palabra es masculina o femenina, se corresponde con el género natural en el caso de las personas y los animales. Es decir, yo digo el hombre y digo la mujer. Se corresponde con el género natural. El tigre, la tigresa. El gato, la gata. Se corresponde con el género natural. Si es masculino usamos él y si es femenino usamos la. Sin embargo, con otros sustantivos no se cumple esta norma. Y es difícil para los estudiantes entender que el aguacate es masculino y la coliflor es femenina, aunque uno termine en E y otro termine en R. Las palabras masculinas y femeninas no siempre van a terminar en O, en el caso de las masculinas, o en A, en el caso de las femeninas. Esta es una regla que los profesores suelen dar a los estudiantes que se encuentran en un nivel básico, pero a medida que avances no te servirá siempre. Y por supuesto, hay muchas excepciones en este sentido en el vocabulario cotidiano. Por ejemplo, la moto, el clima, la foto, el tema, son palabras que solemos utilizar y a pesar de terminar en O o en A, su género es diferente, así que debes prestar mucha atención. Lo que yo te recomiendo es que no aprendas listas de vocabulario en general, pero si vas a aprender alguna lista de palabras por alguna razón, no aprendas esas palabras de forma aislada. Es decir, no aprendas foto o imagen. Debes apuntarlas con su artículo correspondiente, la foto, la imagen, y así te resultará más fácil en el futuro identificar el género de las palabras. El cuarto error está relacionado también con los verbos, con la conjugación de los verbos. Vamos a hablar de algunos verbos como gustar, doler, aburrir, encantar. Como ya sabes, los verbos suelen colocarse justo después del sujeto. La estructura normal de una frase, la estructura común de las frases en español, es sujeto, verbo y complementos. Sin embargo, hay algunos verbos que no funcionan así. Si utilizo el verbo estar, por ejemplo, podría decir: las patatas fritas están buenísimas. Pero si uso el verbo gustar, debo decir que me gustan las patatas fritas. Las patatas fritas sigue siendo el sujeto de esta oración, pero se colocan después. A pesar de eso, el verbo y el sujeto siguen teniendo que respetar la concordancia. Si el sujeto es plural, el verbo deberá colocarse en una forma plural, y si el sujeto es singular, lo pondremos en singular. Me gustan las patatas fritas. Es importante que prestes atención a esto que te estoy diciendo porque es un error que también suelen cometer los estudiantes nativos en las clases de lengua castellana y literatura. Suelen pensar que el sujeto de una frase como esta, me gustan las patatas, es yo, cuando en realidad el sujeto es las patatas. Las patatas me gustan a mí. A mí será complemento indirecto. El sujeto no es yo, sino las patatas. Además, tienes que tener claro que el pronombre es obligatorio en todos estos casos. Incluso en algunas ocasiones se puede repetir para enfatizar. Podemos decir perfectamente en español no solo me gustan las patatas, sino a mí me gustan las patatas. A mí y me son exactamente lo mismo, tienen la misma función en la oración. Sirve para enfatizar ese sentido de que me refiero a mí. A mí me gustan las patatas. Hay otros muchos verbos con los que ocurre algo parecido, como molestar, interesar, parecer. Pero también tenemos el verbo doler, que suele utilizarse muy a menudo y funciona de la misma forma. Me duele la cabeza. A mí me duele la cabeza. La forma correcta es poner el sujeto después del verbo. Me duele la cabeza, me duelen los brazos, me duelen las manos. Recuerda que es importante que el verbo concuerde en género y número con el sujeto, aunque el sujeto aparezca después. El quinto y último error común entre los estudiantes de español y el que además causa más problemas es el subjuntivo. Esta forma verbal suele ser complicada para los estudiantes y además
suelen cometer errores cuando usan el subjuntivo. Me encantaría decirte que no lo necesitas para hablar un español fluido, pero no es así. Necesitas dominar el subjuntivo. Aunque sin el subjuntivo puedes hacerte entender, podrás conseguir que los demás te comprendan. Es cierto que no sonarás del todo correcto. Necesitas dominar el subjuntivo, saber conjugarlo y saber cuándo lo utilizamos. Porque a menudo en el día a día los españoles utilizan el subjuntivo. Lo más importante cuando aprendes una lengua es comprender a los hablantes nativos y que ellos te comprendan, comunicarte. Para eso aprendemos idiomas, para comunicarnos. Sin embargo, dependiendo de cuál sea tu objetivo con el español, será necesario aprender el subjuntivo y evitar esos errores que son perfectamente evitables y así hablar con corrección. La idea con la que debes quedarte es que usamos el subjuntivo para hablar de cosas irreales, para expresar duda o hipótesis. Lo solemos utilizar para hablar de cosas que deseamos o queremos. Si quieres ampliar un poco este contenido, aquí te voy a dejar un vídeo sobre el indicativo y el subjuntivo. Bueno, no sé si aquí o aquí, pero te lo voy a dejar. En el que comparo el modo indicativo y el modo subjuntivo, cuándo se usa cada uno y por qué, con ejemplos. Pero en este vídeo nos vamos a quedar con esa idea. Lo usamos para expresar cosas que queremos o deseamos. Quiero que seas feliz, deseo que tengas un buen día, espero que vengas a verme. Todas estas frases son deseos, son cosas que todavía no han sucedido, pero que me gustaría que fuesen así. Si el subjuntivo te suele dar dolores de cabeza, o lo necesitas para algún examen, o si simplemente quieres demostrarte a ti mismo que puedes dominar el subjuntivo porque como a mí no te gusta perder a nada, te recomiendo que busques algunos trucos para dominar de verdad el subjuntivo. Por ejemplo, a través de canciones. Te voy a dejar algunas canciones que usan el subjuntivo y que son bastante interesantes para aprender español. Hay muchas. Tenemos, por ejemplo, al cantante Joaquín Sabina, que tiene una canción que se llama Noches de boda, en la que usa el subjuntivo. Pero además, este mismo cantante tiene otra canción que se llama Más me hubiera valido, en la que puedes practicar el pluscuamperfecto de subjuntivo. Si te gustan otro tipo de canciones, tienes por ejemplo a Shakira con una canción que se llama Que me quedes tú. Esta canción es muy bonita, es antigua pero bonita. Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo. Otra canción podría ser Si no te hubieras sido, de Marco Antonio Solís. Y por último tienes una canción de Melocos y Natalia que se llama Cuando me vaya. En esta canción puedes aprender a utilizar cuando con un sentido de futuro más subjuntivo. Estos son los 5 errores que he seleccionado para ti. Conocer estos errores, saber por qué los cometes y cómo funcionan, te servirá para evitarlos. Pero recuerda que tu mejor aliado a la hora de aprender español es el error. Si no cometes errores, no aprenderás del todo bien. Escucha y habla mucho, lee y escribe mucho, comete todos los errores que sean necesarios y no te vengas abajo. No te pongas triste, que eso no te frene para seguir aprendiendo español. Esos errores te ayudarán a mejorar. Si hay otros errores que sueles cometer o que has cometido a lo largo del tiempo que has estado estudiando español, puedes dejármelo en los comentarios y yo estaré encantada de leerlos y tal vez pueda usarlos para otro vídeo.